Entonces vamos a orar para dar paso a este instante de la prédica. Les pido que me acompañen. Señor, gracias te damos porque una vez más podemos estar aquí reunidos, porque eres tú quien nos congrega en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias porque Él ha resucitado. Estamos aquí celebrando una vez más este hecho tan glorioso, tan magnífico, que nos llena de esperanza y que nos une en una sola fe, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos limpies de toda maldad, que nuestros corazones estén completamente dispuestos, entregados a escuchar tu palabra. Como siempre te pedimos, Señor, ayúdanos a comprender que no solo yo, quien habla, estoy participando en este momento, sino que todos, cada uno de nosotros tiene un rol en esta hora, ya sea que toque exponer o que toque oír. Pero en ambos casos estamos alabando tu nombre en relación a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, a tener un corazón que sea un terreno fértil para esta palabra santa. Permíteme ser claro, Señor, ser también profundo como el texto lo demanda, y que simplemente pueda ser un instrumento en tus manos, un parlante de tu palabra que lleve a este pueblo a escucharte a ti directamente, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora, y nos encomendamos a tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les pido que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mensaje de hoy se titula El gran juicio final. El gran juicio final. En las prédicas anteriores, como ya hemos dicho, hemos visto que el Señor ha ido extirpando el mal de la tierra, ha ido venciendo a sus enemigos progresivamente, ¿cierto? Vimos que destruyó a Babilonia, vimos que destruyó a la bestia, al falso profeta, a los seguidores de la bestia y el falso profeta, y también la semana pasada vimos cómo echaba el lago de fuego a quién, a Satanás, ¿cierto? También a Satanás lo echó al lago de fuego, y no pudo él resistirse ni nada porque no tuvo ningún poder contra el Señor. Hemos visto que el Señor es soberano en la historia, ¿cierto? Él dirige todo, controla todos los acontecimientos, los procesos que ocurren, y a su debido tiempo va a desatar esta consumación de todas las cosas, ¿cierto? Ya la finalización de todo. Sus enemigos tienen los días contados, que el día veamos que ellos pueden rebelarse contra Él, pueden blasfemar su nombre, pueden actuar con insolencia. Ellos tienen los días contados. Y como dijimos, nos encontramos en la última de las secciones de Apocalipsis, estas secciones paralelas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso insistentemente? Que van progresando y van subiendo en intensidad, pese a que se refieren a los mismos acontecimientos. ¿Se acuerdan de eso? De estos acontecimientos que van desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y nos van dando distintas perspectivas, pero van subiendo de volumen y de intensidad. Entonces, al ser este el último ciclo, es el clímax del libro, y ya nos encontramos con el volumen a todo lo que da, ¿cierto?, del libro, en cuanto a su intensidad. Y el pasaje de hoy, ¿de qué nos habla? De un juicio, ¿cierto?, de un juicio final,
del gran trono blanco, en el que todos compareceremos ante el Señor. ¿Cierto? Aquí vemos que nuevamente no hay lugar para ser neutral. No hay lugar para ser neutral. Toda la humanidad se puede dividir en dos grupos: aquellos que están inscritos en el libro de la vida y aquellos que no lo están. Simplemente de esa manera. Aquellos que están en el libro de la vida y aquellos que no lo están. No es posible estar en otro grupo. No es posible estar en otro libro, ¿cierto? Tu nombre y el mío o están escritos en el libro de la vida o no lo están. Como dice el comentarista Simón Kistemaker, que lo hemos ocupado mucho para esta serie, fíjense lo que él dice, me pareció que resume muy bien lo que vamos a ver. Se trata del fin de la historia del mundo. Fíjense de lo que estamos hablando. El fin de la historia del mundo. El plan de Dios ha sido cumplido. Todo lo que había que resolver se ha concluido. Ya no va a haber asuntos pendientes por resolver. Ahora Dios llama a todos ante su tribunal y al abrir los libros, cada uno es juzgado según la justicia divina. La división entre los santos y los incrédulos es irrevocable y definitiva. Se cierra esa división y ya queda cada uno con distintos destinos definitivos. Aquellos cuyos nombres constan en el libro de la vida están por siempre con el Señor, y los que lo han despreciado quedan por siempre excluidos. No hay otra posibilidad. No hay otro grupo. No hay otro destino que estos dos que acabo de mencionar. Entonces lo primero que vemos es que hay un juicio, ¿cierto? Hay un juicio, eso está claro. Ahora yo te pido que me sigas en este ejemplo y trates de usar tu imaginación por un momento. Imagina que tú hoy día ibas saliendo de tu casa, ¿cierto? Como cada domingo, y al abrir la puerta ves un sobre. Dices, vamos a ver qué es este sobre. Lo abres y te das cuenta que es una citación judicial. Estás citado ante un tribunal, porque te están acusando de cometer un delito. ¿Cómo reaccionarías si ves algo así? Te pido que por un minuto te puedas poner en esta hipótesis. ¿Cómo reaccionarías si tú abres ese sobre y dices, tú, con nombre y apellido, pon ahí tu nombre y apellido, estás citado a comparecer ante un tribunal porque alguien te está acusando de cometer un delito y alguien que dice que tiene pruebas en tu contra? ¿Cómo reaccionarías? ¿Seguirías tu vida normal? ¿Irías a comprarte un helado, no sé? ¿O quedarías un poco preocupado? Al menos un poco, ¿cierto? Concédame que al menos un poco. Saber que somos demandados en un juicio es una situación angustiante. Ya nos pone los pelos de punta, ¿cierto? El juez, aunque es un ser humano como nosotros, ¿cierto? Porque no es un ángel, no es un extraterrestre, es un ser humano, ¿cierto? Pero ese juez tiene facultades sobre nosotros. Él puede disponer de nuestros bienes, por ejemplo, nos puede quitar nuestra casa, nos puede quitar nuestras cosas, y también incluso puede disponer de nuestra libertad, ¿cierto? Nos puede decir, no, tú vas a estar encerrado por X cantidad de tiempo, o tú tienes que pagar una multa, ¿cierto? Entonces tiene una facultad de decidir sobre nuestra vida. Pero aún así, en un juicio terrenal, tú puedes librarte del juicio. Por ejemplo, escapando, ¿cierto? Tú podrías, si uno se puede imaginar, escaparte, tú podrías esconderte, tú podrías dilatar incluso el juicio. ¿Ok? Yo no me voy a escapar, pero tengo buenos abogados y me van a hacer dilatar este juicio. Voy a presentar escritos que hagan que esto se difiera en el tiempo y que nunca se produzca el juicio. O también con un buen grupo de abogados podrías ganar aunque no tengas la razón. Puede darse, ¿no? En ese caso, si ellos presentan bien la estrategia, ganan, y tú, aunque sabías que eras culpable, ganaste, porque lo hiciste bien, te plantearon bien el caso. Podrías incluso aferrarte a un resquicio legal y de ahí zafarte de la condena, ¿cierto? O podría ir más allá incluso y coimear al juez y salvarte de la condena, ¿cierto? Todas estas posibilidades son imaginables, incluso yo me puedo seguir imaginando más, ¿cierto? Entonces, incluso de un juicio terrenal te puedes librar de muchas maneras, pero igual, aún así, es una situación angustiante, ¿cierto? Ahora tú podrías pensar en este ejemplo y decir, ok, sí, me puedo poner en ese caso, es angustiante,
sería estresante, pero es un caso imaginario y en realidad yo no tengo ningún proceso en mi contra, ¿cierto? No estoy citado a ningún juicio, de verdad. Sin embargo, yo hoy estoy aquí. Mi misión hoy día es decirte que sí, estás citado a un juicio. Sí estás citado a un juicio. Tú, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están afuera, cada uno de los que ha existido en la historia y de los que existirán, estamos citados a un juicio. Y no es ante un tribunal humano. No es un tribunal humano como el que acabo de mencionar, que incluso si te condena con todo el peso de la ley, si aplica toda la sanción más rigurosa, podría condenarte solo a cadena perpetua. Es decir, no tiene incidencia sobre lo que pasa después de la muerte. ¿Cierto? No puede decir, mira, después de la muerte yo te condeno a 100 años de fuego eterno, de fuego temporal en este caso, ¿cierto? No puede decir eso. No tiene competencia después de la muerte. Entonces, está citado un juicio. Eso ya está claro. No a un tribunal humano, sino a un tribunal divino. Un tribunal universal. El tribunal de Cristo. Y debo informarte que la sentencia de este tribunal no afecta solo tus bienes. No es que vas a perder tu televisor, tu auto, tus cosas de tu casa. No afecta solo tu libertad por un tiempo. No afecta solo tu vida física, ¿cierto? No es como una pena de muerte eso. No afecta solo tu vida física. Su sentencia, y esto quiero que por favor te lo grabes bien, su sentencia afecta a todo tu ser por toda la eternidad. ¿Te fijas en lo que estamos hablando? La sentencia de este tribunal va a afectar todo tu ser, todo, cuerpo y alma, por toda la eternidad. A este juez no lo puedes engañar, no lo puedes comprar, no acepta coimas, no se impresiona por la elocuencia de tus abogados, no se deja llevar por tus argumentos por mejor que vayan construidos. Tampoco puedes dilatar este juicio, ¿cierto? No puedes empezar a presentar escritos para dilatarlo, no puedes despistar a la policía, no puedes fugarte, no puedes escapar, no puedes irte a otro país. Serás traído a este tribunal y no hay nada, absolutamente nada, N-A-D-A, nada, que tú puedas hacer para evitarlo. Y la Escritura habla en numerosas ocasiones de este juicio. Uno de esos pasajes dice, lo leyó Esteban, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué es todos? ¿Falta alguno en todos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos y cada uno nos encontraremos frente a frente con el Señor, creador del universo y de todo lo que hay en él, para dar cuenta de lo que hicimos estando en este cuerpo. A lo mejor tú no estás acostumbrado a rendirle cuentas a nadie. Tú te sientes una persona absolutamente libre y tú dices, no, yo soy adulto, yo hago lo que quiero. A mí nadie me viene a pedir que yo le dé explicaciones de nada. Bueno, tienes un problema porque vas a tener que rendir cuentas de todo lo que tú has hecho. Y también de lo que no has hecho y debías hacer ante este Dios soberano. Y no hay nada que puedas hacer para evitar que este momento llegue. Entonces es un hecho, todos, aunque tú no veas la citación en el papel, en la puerta de tu casa, todos estamos citados a comparecer a este tribunal. Y es completamente insensato vivir como si este día nunca fuera a llegar, ¿cierto? ¿Es sensato o no? Si este día va a llegar, vivir como si nunca fuera a llegar. O como si fuera algo así, ya, bueno, sí, a lo mejor algo tiene que ver conmigo, pero no es nada concreto en mi vida. Bueno, es algo que va a llegar. Va a llegar en un futuro, tarde o temprano. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Mueres una sola vez y después de esto,
el juicio. Hechos 17, 30 al 31. Dice Pablo, que le estaba predicando a los atenienses, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿por quién? ¿A través de quién va a ser este juicio? ¿A quién levantó de los muertos? A Jesús. Entonces tenemos al menos tres certezas, resumiendo. Una, que nos encontraremos todos un día con el juez del universo, frente a frente. Dos, que el Señor va a juzgar al mundo con justicia. No va a dejar de hacerlo, va a juzgar al mundo con justicia, porque Él es justo. Tres, luego de esto vamos a entrar en una eternidad sin retorno. Sin retorno, ya sea en la gloria o en la condenación. Este es un paso definitivo, final. Entonces, aunque no sepamos el día ni la hora en que esto ocurrirá, aunque nunca pensemos en esto, aunque tú ni siquiera se te pase por la mente durante tu vida cotidiana este asunto, ¿cierto? Aunque seamos indiferentes, aunque ni siquiera creamos que va a ser así, nosotros estaremos en este tribunal para dar cuenta de nuestras obras. Y el Señor va a juzgar a la humanidad con justicia. Con justicia. Y ahí estaremos tú y yo con nombre y apellido. Ahora, si ustedes han presenciado alguna vez un juicio, no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad, pero se van a dar cuenta si lo hacen que es una instancia muy solemne. Muy solemne. Es todo muy... parece un culto muchas veces. Si ustedes lo pudieran ver, se tienen que poner de pie cuando entre el juez, todos tienen que guardar silencio, tiene que haber un respeto absoluto al magistrado y todo tiene que hacerse en orden. Es una instancia muy solemne. Si un juicio humano es así, con mucha mayor razón lo será este juicio divino, este juicio de Cristo, universal. Será el momento de la mayor solemnidad y un momento terrible y a la vez glorioso. Un instante lleno de poder y majestad. Y la escena es tan grande y temible que fíjense cómo Juan se refiere al Señor. Fíjense cómo él se refiere al Señor. Dice: vi al que estaba sentado en él. O sea, evita referirse a él por nombre. Simplemente dice el que está sentado. Eso muestra el máximo respeto a su presencia majestuosa, su poder, su justicia, que son supremos y sublimes. Y también su indignación contra el mal, que es santa, ¿cierto? Entonces él solo puede decir el que estaba sentado en el trono. Y fijémonos que la misma creación sufre un cambio radical. ¿Qué pasa con el cielo y la tierra en este pasaje? Huyeron, ¿cierto? Huyeron, no solo se fueron, no solo se apartaron, huyeron. O sea, van en un escape, ¿cierto? Y da a entender como que algo que está pasando frenéticamente. El cielo y la tierra huyeron del Señor y dice que no se encontró lugar para ellos, es decir, no van a volver a ser como eran, ¿cierto? No van a volver a su lugar. Se presentarán eventos catastróficos de dimensiones cataclísmicas, o sea, colosales, ¿cierto? No es que se eliminen el cielo y la tierra, sino que van a ser sustituidos. El cielo viejo, la tierra vieja, por un cielo nuevo, una tierra nueva. La vieja creación que estaba sujeta a corrupción va a ser renovada, va a ser reemplazada por una nueva creación llena de gloria. La creación actualmente, dice Pablo, gime con dolores de parto, esperando la redención final. Así lo vemos en Romanos 8, ¿cierto? En esta redención final será liberada del pecado, de la corrupción, de la muerte, y ese proceso será como un parto, ¿cierto? Con dolores. Cuando la creación vieja va a tener estos dolores, ya van a ser sus últimos gemidos, en que está siendo ya conmovida para ser cambiada por un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces el juicio coincide con este momento de cambio extremo de la creación. Y el mismo Apocalipsis, en otro pasaje que habla sobre esto, Apocalipsis 6:14 dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
¿Se fijan? Eso ya era Apocalipsis 6. O sea, ¿se fijan que ya al comienzo del libro estaba hablando de esto? El cielo se desvaneció como un pergamino. Se enrolló. El apóstol Pedro dice, 2 de Pedro 3:7, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¿Se fijan de lo que estamos hablando? Esto, lo repito, no es poesía, hermanos. No es poesía. El Señor está diciendo lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Por eso cuando nosotros vemos aluviones, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, lo que sea, inundaciones, nosotros estamos viendo una sinopsis. El Señor está mostrando, así va a ser cuando se produzca esta renovación completa, ya la eliminación de la tierra vieja. Entonces es un evento de alcance universal, envuelve toda la creación. Y en este evento el pecado, la corrupción y la muerte serán enfrentados de forma definitiva por el Señor. Van a ser eliminados de forma definitiva, en un acto poderoso y sobrenatural. Él va a redimir completamente a los suyos y va a condenar irreversiblemente a los rebeldes. Entonces este juicio es monumental, hermanos. Si encontramos palabras que sean grandes, todas esas palabras se tienen que aplicar a este juicio. Este juicio es monumental. Estará acompañado de todas estas manifestaciones colosales. Así será el día en que el Señor va a sellar el destino eterno de cada uno de nosotros. Y aquí se nos muestra al juez que ya está sentado en su trono para juzgar. Está todo listo, está todo dispuesto para esta sentencia que va a ser dictada sin tardanza. Y acá no va a haber tribunal de apelaciones. Yo no puedo presentar un recurso contra esta sentencia. Es la sentencia definitiva, final. No hay más después de esto. La sentencia se va a imponer, se va a cumplir y no hay nadie que pueda evitarlo. Entonces, primera frase para los niños: un día todos seremos juzgados por Dios. Un día todos seremos juzgados por Dios. En segundo lugar tenemos al juez, ¿cierto? Ya vimos que hay un juicio, pero ¿quién es el juez? Por supuesto, la solemnidad, la majestad, el poder de este juicio se explican cuando sabemos quién es el juez, que no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos quién es el Señor Jesucristo? Ya leímos en 2 Corintios que este juicio también se llama el tribunal de Cristo, ¿cierto? El juicio final. Pero también el mismo Cristo habló sobre esto. Dice Cristo en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto no es Apocalipsis, esto es Mateo. ¿Se fijan que habla de esto en Mateo? Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Se fijan? Entonces se nos dice que es un gran trono blanco. ¿Por qué se dice que es gran trono? Un gran trono. Esto nos habla de la majestad de quien se sienta en ese trono, ¿cierto? Que es el Señor. También de su poder eterno, de su poder infinito, imposible de medir, ¿cierto? Yo no puedo tomar una regla o una wincha de medir y medir el poder del Señor. No se puede. Su poder es infinito, es inmenso. Y también tiene que ver con la grandeza del juicio. O sea, es el juicio final de todas las naciones, de todos los seres humanos que han existido alguna vez. Tiene que ser un gran trono, ¿cierto? Tiene alcance además eternos. Se extenderá la sentencia por los siglos de los siglos, irreversiblemente de forma permanente. Y que sea blanco nos habla de la pureza, de la santidad de Cristo, ¿cierto? Nos habla de su excelencia. Pero especialmente aquí, que sea un trono blanco, nos habla que Cristo tiene una justicia perfecta, sin ninguna mancha. Nadie puede decir a este juez que su juicio es injusto. Nadie puede decirle a este juez que no tiene criterio, ¿cierto? Que fue o muy blando o que se le pasó la mano. No, Él es justo, perfectamente justo.
Por eso vimos que los santos en el cielo, en Apocalipsis 16, entonaban un himno que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. Así es como juzga el Señor. No es como un juez terrenal. Su juicio es perfecto. Nadie puede reprochar a Dios nada. Sus juicios son verdaderos y justos. Entonces, ciertamente uno puede ver en toda la Biblia que Jesús no solo es un hombre, sino que también es Dios hecho hombre. Pero de forma especial en Apocalipsis encontramos muchos ejemplos de esto. Y este es uno de ellos, ¿cierto? Jesús está sentado en este trono universal. Y ese lugar solo puede corresponder a Dios. Solo puede corresponder al Dios de todas las cosas, al Dios soberano. Entonces esto nos dice de forma clara, incluso si no hubiera ningún otro pasaje que lo dijera tan claramente, que Jesucristo, nuestro Señor, es Dios. Es Señor y Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo es este Jesucristo que nos va a juzgar? ¿Cómo es? Bueno, tiene muchos atributos, estamos viendo en la escuela dominical los atributos de Dios, ¿cierto? Él es sabio, Él es bueno, Él es inmenso, Él es eterno, Él es infinito. Él es un Dios todopoderoso. El Dios con el que nos vamos a encontrar es ilimitado en poder, grandioso, majestuoso. La Biblia nos dice en Salmo 46, dio Él su voz y se derritió la tierra. ¿Ustedes conocen a alguien que hable, que pueda hablar y con su voz, con el poder de su voz, se pueda derretir la tierra? Solo el Señor omnipotente, el Señor todopoderoso puede hacer esto. Salmo 97 dice, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Este es el Señor con el que te vas a encontrar. Yo te estoy dando pasajes que te hablan de cómo es este Dios, que puede derretir los montes como si fueran cera. Ustedes han visto cuando encienden una vela cómo se va derritiendo, ¿cierto? Así se derriten los montes ante el Señor. Y tú vas a estar delante de Él, así directamente. Vas a estar delante de este Dios. Como decía Esteban, alguien podrá decir, ya, pero entonces, hermano, ¿me quieres asustar? Sí. Sí, porque hay que temer delante de este Dios. Este Dios no es un gatito tierno. Es el Señor de todas las cosas. Nosotros debemos tener una reverencia y un temor delante de Él. Eso no es malo, es bueno, de hecho. Es bueno hacerlo, es razonable. Entonces, nos encontraremos con este Dios que derrite la tierra, que las montañas se derriten con su voz, que hace salir fuego consumidor de su boca, que hace que se estremezcan los cimientos de los montes con su indignación. Y esto explica que el cielo y la tierra dice que huyen delante de Él. Huyen de delante de Él, porque no pueden soportar esta presencia gloriosa del Señor Todopoderoso. Y además es un Dios que todo lo sabe. Dijimos que es un Dios todopoderoso, además es un Dios que todo lo sabe. El Señor está en conocimiento de todo lo que tú hayas hecho, dicho o pensado, aunque tú creas que nadie te escuchó, aunque tú creas que estaba absolutamente solo, escondido de cualquier ojo, de cualquier oído, ahí estaba el ojo y el oído del Señor. Por eso no podemos engañarlo, por eso no podemos escondernos de su presencia. Y Él no solo sabe lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, lo que tú pensaste, sino que también sabe lo que tú debías hacer y no hiciste. Todo está en conocimiento del Señor. Dice Lucas 12, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermano, ¿tomas conciencia de esto? De que lo secreto en tu vida se va a exponer públicamente como con un megáfono, y más que con un megáfono. ¿Tienes conciencia de esto? Aquel día, ante una multitud incontable, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, hasta los más íntimos, serán revelados. Por tanto, insisto, es insensato vivir como si este día no fuera a suceder.
Es insensato pensar que basta con una moralidad externa, ¿cierto? No, si yo me he guardado mi reputación, ok, es bueno guardar la reputación, pero no solo la reputación, ¿cierto? Es insensato simplemente tener una moralidad externa, pero amar el pecado en lo íntimo, ¿cierto? No, si yo delante de todos me porto bien, pero acá en lo íntimo me permito mi gustito, ¿cierto? Es insensato amar el pecado en lo íntimo cuando supuestamente nadie nos ve. Y lamentarnos solo si alguien nos descubre. Si tú amas el pecado en lo íntimo y solo si alguien te descubre, ahí recién lo lamentas, eso es lo más insensato que puedes hacer. Porque el Señor quiere, el que más importa que sepa o no, Él ya lo sabe. Por eso dice Pablo en Romanos 2:16, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y por eso dice también en el Salmo 51 que el Señor ama la verdad en lo íntimo. Ama la verdad en lo íntimo. Nosotros tenemos que amar la verdad aun cuando nadie nos vea, aun cuando nadie nos tenga que poner nota por eso. El Señor nos está viendo. Es en lo íntimo donde se prueba la fe de un cristiano. Es en lo íntimo donde se puede apreciar nuestra estatura espiritual. No es delante de todos aquí. Amén. Ahora, alguien podría decir, ok, sí, yo acepto que Dios sea todopoderoso. De hecho, es bueno. Me gusta un Dios todopoderoso. Y también me gusta un Dios que todo lo sepa. Me gusta. Amén. Pero hay una tercera cosa. Que este Dios todopoderoso y que todo lo sabe, es un Dios que odia el pecado. Es un Dios que odia el pecado. Y ahí sí que tenemos problemas todos nosotros, ¿cierto? Nuestro problema es que Dios es bueno y nosotros no lo somos. El Señor es bueno, es santo, es justo. Él odia la maldad, Él no es neutral. A Él no le da lo mismo, Él realmente aborrece el mal y a quienes lo practican, a quienes viven en Él. ¿Cómo puedes saber si Dios odia el mal? Mira la cruz, donde Jesucristo cargó nuestros pecados y Él fue ahí castigado en nuestro lugar. Entonces Dios pudo castigar a su propio Hijo en nuestro lugar porque Él odia el mal. ¿Quieres otro ejemplo? El lago de fuego. El lago de fuego nos dice cuánto Dios odia el mal. Dios odia eternamente el mal. Su odio por el mal no tiene fin, porque su santidad no tiene fin, su bondad no tiene fin. Entonces, como hemos dicho antes, todo pecado va a ser castigado. Ningún pecado quedará sin castigo. O lo pagó Cristo en tu lugar, o tú lo tendrás que pagar personalmente. Pero ningún pecado, por más mínimo que parezca ante nuestros ojos, va a dejar de ser castigado. ¿Se entiende? El lago de fuego es el lugar donde recibirán su pago quienes rechazaron a Cristo y no se sometieron a Dios. Y quienes están aquí en este lago de fuego tienen que soportar por ellos mismos la indignación de Dios contra el mal por toda la eternidad. Entonces con este Dios nos vamos a encontrar. Por más que el cristianismo moderno haya suavizado estas verdades, por más que no digan, no, si Dios no es así, Dios es así. Porque Dios es como es y no como nosotros queramos que sea. No como nosotros lo amoldemos según nuestros intereses. Él es como Él se ha revelado en su palabra. Y Él es así. Entonces todo esto debe llevarnos a meditar, hermano. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Qué concepto tienes de Él? ¿Es este tu Dios? ¿Es este el Dios que tú adoras diariamente? ¿El Dios al que tú sirves? ¿El Dios en el que tú crees? Hermanos, y acá muchos han dicho que nuestra imagen de Dios se parece a la imagen que tengamos de nuestro papá, ¿cierto? La imagen que tenemos de nuestro papá, dicen algunos, se relaciona mucho con la forma en que nosotros vemos a Dios. Puede ser más o menos cierto, pero igual vale la pena decir que Dios no es como tu papá terrenal. Dios no es como tu papá terrenal. Quizá tu papá terrenal te decía, haz algo, y si no lo haces, vas a tener tal castigo, y después, cuando llegaba la hora de aplicar el castigo, no lo hacían, no lo aplicaban, ¿cierto? Podía ser que
que tu papá, si tú desobedecías, no te hiciera nada finalmente, no te corrigiera de ninguna forma. Dios no es así. Cuando hay desobediencia, el Señor va a ejecutar su castigo. Él ha provisto una salida, que es Jesucristo, ¿cierto? La única salida. Pero Él no dejará de castigar el pecado. Tampoco es como tu papá, en el sentido de que tú a lo mejor podías manipular a tu papá. Incluso a lo mejor te sabías todo un camino. Tengo que ir con mi mamá le va a decir esto a mi papá, porque mi mamá es aliada mía, y así vamos a lograr que mi papá no me castigue, o que mi papá me deje hacer lo que yo quiera hacer. Dios no es así. Tú no puedes manipular a Dios de ninguna manera. Tú no puedes comprar su favor. No puedes burlar su voluntad, ¿cierto? No puedes hacer que Dios vea el pecado como algo bueno. No puedes hacer que Dios vea el pecado como algo aceptable, como algo tolerable. Él no tolerará ni el más mínimo pecado, por más insignificante que nos parezca a nosotros. Incluso puede ser que tu papá haya sido alguien totalmente pasivo y no te haya enseñado nada sobre el bien y el mal, sobre la verdad y el error, sobre lo correcto y lo incorrecto. Te haya dejado hacer lo que tú querías, completamente. Dios no es así. Dios no es así. Él nos ha dado su palabra para que nosotros vivamos por ella, y también nos va a juzgar por esa misma palabra. Amén. Entonces, ¿qué concepto tienes de Dios? Puede ser que tú incluso, aceptes todo eso, pero digas, bueno, sí, me parece que Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, pero ¿de verdad me va a lanzar al lago de fuego por esto? Si yo igual, si tú pones en una balanza mi vida, yo hago más cosas buenas que malas, y por lo demás yo no hago daño a nadie. ¿Cierto? Yo soy una persona bastante considerada con los demás. Pero el Señor, una vez más, es como Él se revela en su palabra, ¿cierto? Entonces Dios no es como nosotros. Dios no tiene nuestro criterio. Sus pensamientos son mucho más altos, infinitamente más altos que los nuestros. Tanto como el cielo es más alto que la tierra. Sus caminos no son nuestros caminos. Él dice en un salmo, tú pensaste que yo sería como tú. Él no es como nosotros. Amén. Él odia el pecado, no tolera en lo más mínimo. No tolera en lo más mínimo el pecado. A lo mejor nosotros con nuestro hijo podemos hacer la vista gorda, ¿cierto? Ya, pero bueno, ya no importa. Dios no hace eso. No hace eso. Porque Él es justo, Él es bueno, perfectamente. Entonces esto es una invitación a no jugar, hermano. No juegues con el pecado, no juegues con Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo tú piensas que podrías engañar a Dios? ¿Cómo tú piensas que podrías mentirle? O decir, bueno, ya voy a hacer esto, pero total después me arrepiento. Eso es jugar con Dios. Eso es tentar a Dios. No juegues con el pecado. Jugar con el pecado es jugar con fuego literalmente. Tú estás jugando con ese fuego del lago de fuego. Literalmente. Si tú vives jugando con el pecado. El destino de los que juegan con el pecado es el lago de fuego. El destino de los que minimizan la santidad de Dios, de los que creen que Dios es como ellos y que pueden convivir tranquilamente con su pecado sin luchar a muerte contra él, es el lago de fuego. No te engañes, no te convenzas de otra cosa. Cualquier otra cosa es mentira. Así es el Señor. Necesitamos tener un sentido de urgencia en cuanto a la santidad de Dios, de verlo como Él es. Entonces, la segunda frase para los niños: Jesús es el juez justo. Jesús es el juez justo. Y si los niños no saben qué es un juez, si no saben muy bien qué es un juez, pregúntenle en la casa a sus papás: papá, ¿qué es un juez? No sé muy bien qué es un juez. Y ahí sus papás les pueden explicar. Último punto: los comparecientes, es decir, los que comparecen ante este tribunal, porque la palabra decía que todos compareceremos, ¿cierto? Entonces ya vimos que hay un juicio, quién es el juez y cómo es ese juez. Ahora los comparecientes. Y acá debemos tener en cuenta, hermanos, que en este pasaje de la Biblia salimos todos nosotros. Y a veces uno dice, bueno, qué afortunadas las personas que salieron en la Biblia, qué bendición salir ahí en ese libro santo, inspirado por Dios. Pero salimos nosotros. Dice el pasaje: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie
ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Allí estamos nosotros de pie ante el Señor. Todos, grandes y pequeños, niños y adultos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación, todos los seres humanos que hayan existido alguna vez, en todo lugar, estaremos allí. Y seremos juzgados por lo que está escrito en los libros del Señor. Eso nos da a entender que el Señor lleva registro de todo. ¿Cierto? No es que Él necesite anotarlo en un libro porque se le va a olvidar. Eso nos está diciendo cómo es Él. Él tiene un libro de memoria de todo, absolutamente todo. Tiene una memoria perfecta de todas las cosas. Y esa es la evidencia que se presentará contra nosotros en ese día. Todo lo que hayamos dicho, como decíamos, lo que hayamos hecho, lo que hayamos pensado. No importa, además, el lugar o las condiciones en que se haya muerto. Hay gente que dice no se debe cremar a los muertos. Bueno, esa es otra discusión, ¿cierto? Pero el argumento que dan es que cómo después van a resucitar en el día del juicio. Eso no importa. O sea, hay gente que murió hace 2000 años y no queda nada de ellos. Pero el Señor va a resucitar a los muertos. Les va a dar vida para poder juzgarlos. ¿Se entiende? Entonces, no importa el lugar o las condiciones en que se haya muerto, no importa el estado de descomposición, no importa la tumba, si yo me fui sepultado en un mausoleo hermoso, o si fui sepultado en una fosa común, no importa. O si yo ni siquiera fui sepultado, no importa. Todos ese día seremos llevados ante su presencia. Incluso acá menciona el mar. El mar en la Biblia siempre está relacionado con temor y con algo de caos incluso. Por ejemplo en Jonás, ¿cierto? En los naufragios, cuando Pablo naufraga también. El mar, que fue el sepulcro oscuro y profundo de muchos seres humanos, va a devolver a sus muertos todos los naufragios, todos los crímenes, la gente que fue tirada incluso desde helicóptero, como incluso pasó en la historia de Chile, ¿cierto? Que se tiraba gente al mar. Todos los muertos van a ser devueltos. Y esto es muy significativo porque para los antiguos, tal como lo es para nosotros, la sepultura era muy importante. Si alguien no era sepultado, significaba que las bestias del campo, los animales salvajes, las aves carroñeras se lo iban a comer, y eso era un signo de humillación muy grande, ¿cierto? Porque si alguien pasaba y veía mi cadáver todo comido por animales, eso era un signo de maldición incluso sobre mi vida. Entonces si alguien moría en el mar, era tragado por las aguas profundas y no se sabía más de él. No había sepultura para esa persona. Si uno ve a José, le importó dónde lo iban a sepultar, ¿cierto? A Abraham le importó dónde sepultaba a su esposa. Los antiguos, tal como nosotros, les gustaba, ¿cierto? Sepultar a alguien, darle digna sepultura, pero en el mar se perdía simplemente en esa inmensidad de las aguas. Pero el mar va a devolver a esas millones de personas muertas. Y lo mismo va a ocurrir con la muerte y el Hades. Entonces esto nos dice que aquellos que estén vivos para ese momento se van a encontrar directamente con este juicio divino. Y quienes hayan muerto antes van a ser vueltos a la vida para ser juzgados. Pero nadie se va a escapar, al Señor no se le van a quedar muertos por ahí, ni tampoco se le van a quedar vivos escondidos. Todos vamos a estar ahí, en cuerpo y alma, ante este tribunal. Recordemos, hermanos, que el Señor dijo al principio de Apocalipsis que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Eso significa que tiene autoridad. Dice Apocalipsis 1:18. Vamos a ver desde el 17. No temas, yo soy el primero y el último, dice Cristo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso significa que Él tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades, porque Él venció la muerte, ¿cierto? Al resucitar de entre los muertos, conquistó la muerte no pudo retenerlo, ¿cierto? Y por eso dice también que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, en el sentido de que no las van a poder contener. La iglesia va a salir de la muerte, ¿cierto? Va a resucitar de la muerte. La muerte es un estado, estamos muertos, ¿cierto? O sea, estamos muertos o estamos vivos, es un estado. El Hades es el lugar
en el que los muertos esperan este juicio final, en el que van las almas de los muertos a esperar este juicio final, a la espera de esta resurrección para el juicio. Y nos dice acá que la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. Ahora, el Señor nos dijo que el último enemigo que iba a derrotar iba a ser la muerte, ¿cierto? Y acá se cumple. Echó al lago de fuego a Babilonia, a la bestia, al falso profeta, a Satanás, a los seguidores, ¿cierto? Y también echa la muerte y el Hades al lago de fuego. Entonces, también lo echa al lago de fuego porque ya no sirven para nada. Después de esto ya no hay muerte. Después de esto ya nadie va a morir. O estamos eternamente en el lago de fuego o eternamente en el cielo. Pero ya no va a haber alguien que muera, que se pase de ese estado a otro. La Escritura dice que Jesús participó de nuestra condición humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Se entiende? Entonces el Señor se hizo hombre, murió como hombre para poder vencer a la muerte y liberar a los que estaban cautivos de la muerte. Entonces el cielo y el infierno, el cielo y el lago de fuego, si lo queremos poner así, son realidades eternas. ¿A alguien le cabe alguna duda de eso? Son realidades eternas. Nuestro paso por esta tierra, hermanos, fíjate por un segundo. ¿Cuántos son? Imagínate que viva 100 años, sea una persona súper longeva y logre vivir muchos años. ¿Cuánto es 100 años comparado con la eternidad? Nada. Nada. O sea, se van a olvidar así en la eternidad. Nuestra vida aquí es un suspiro, simplemente. Es como neblina, dice Santiago, que se va, se esfuma, y tú no sabes ni cómo llegó ni cómo se fue. Nuestro paso por esta tierra es nada comparado con la eternidad. Nada. Se va a ahogar como una gota en el océano en la eternidad. Por tanto, insisto, es completamente insensato vivir con los ojos puestos en esta realidad, como si fuera la realidad definitiva. Esta no es la realidad definitiva, es apenas un suspiro. La realidad definitiva es la eternidad. Por tanto, quien viva con los ojos puestos aquí en esta tierra es un necio. No tiene otro término para describirlo. Bueno, hay harto otros, pero son todos sinónimos de necio, ¿cierto? Lo sabio es vivir con los ojos puestos en este día donde seremos juzgados y en la eternidad que nos espera. Es inútil querer suavizar esta realidad, hermano. No la quieras suavizar, no le quieras poner azúcar a esto. No se puede. No se puede. En este momento probablemente tu mente va a estar llena de excusas. O a lo mejor, bueno, te va a distraer con otra cosa. Quizás vas a ver tu película favorita o una serie y se te va a olvidar esto. Pero no lo hagas, no lo olvides. No lo suavices. No trates de hacer más llevadero esto a tu paladar. Debes luchar contra esos pensamientos, que solo estos pensamientos solo endurecen tu corazón ante el Señor. Cualquier idea que pueda distraerte de esta realidad es una mentira. Derechamente es una mentira, no tiene otro nombre. Es como la mentira de la serpiente que engañó a Eva cuando le dijo: de cierto no moriréis. Si hay algo que te está diciendo, no, mira, si esto no va a pasar, esto no es tan así, es mentira, debes rechazarlo completamente. Y esto puede sonar fuerte, hermano, pero cada excusa que tú inventes, cada argumento que tú inventes para suavizar esto va a ser un ladrillo en tu celda eterna. No se puede suavizar esto, no se puede relativizar. Entonces el mensaje que nos debe quedarnos es que la preparación es esencial. Va a haber un tiempo en que ya no vamos a poder prepararnos para esto, hermano. Hoy es el momento de prepararnos para esto, de vivir con esta realidad en miras. Va a haber un tiempo que tú ya no puedas prepararte, no puedas hacer nada. Como las vírgenes que ya no tenían el aceite en su lámpara. Si ya no lo tenían, simplemente perdieron, no pudieron entrar. No hay nadie que te pueda prestar aceite. Si tú no tienes tu lámpara con aceite, si tú no estás preparado para este día, nadie te va a poder ayudar cuando ese día llegue. Por más que golpees esa puerta,
por más que dejes tus uñas rascando esa puerta para poder entrar, no se abrirá. Por eso dice la palabra, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Hoy día tú puedes decir, Señor, ayúdame, Señor, quiero ser salvo, Señor, quiero conocer a Cristo. Y Cristo, el Señor, va a escuchar esa petición. Pero va a haber un momento en que no va a ser escuchada. Va a haber un momento en que tú te quieras arrepentir y no vas a poder. ¿Te das cuenta de la angustia que vas a sentir en ese momento si tú llegas a ese día sin estar preparado? ¿Has sentido esa sensación en tu vida de querer arrepentirte de algo y no poder? En el sentido de que ya no puedes revertir lo que has hecho. Que ya cometiste el error y nada puedes hacer para repararlo. Bueno, este error va a ser eterno, de consecuencia eterna. Si es que tú no te arrepientes ahora. En el juicio, cuando estés allí, ya no vas a poder pedir perdón. Jesucristo dice hoy día, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, ¿cierto? Dice Él eso ahora. En ese momento, ese versículo ya no va a correr. Ese tiempo ya habrá pasado. Ya no habrá espacio para la compasión, no va a haber espacio para el perdón. En ese día se cerrarán las puertas de la gracia y de la misericordia. Y cada uno recibirá por toda la eternidad aquello que merezca, según sus obras. Y aquí debemos destacar algo, hermanos. El último versículo que también leyó nuestro hermano Esteban dice: y el que no se halló inscrito, el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, lo decisivo es si estás inscrito o no en ese libro. Todo lo que nos debe importar en la vida es eso. Allí no va a valer ni título universitario, ni la plata que tú hayas reunido en tu cuenta corriente, ni las limosnas incluso que hayas dado. Nada. Ni la familia linda que hayas construido, ni el auto que tengas, ni la empresa que tengas, nada va a valer en ese día. Solo lo único que va a valer es si estás inscrito en el libro de la vida. Si alguien va al lago de fuego, va a ser por sus propias obras. Y todo aquel que no esté en Cristo tiene ese mismo destino, el lago de fuego. Pero si hay alguien que está en el libro de la vida, es única y exclusivamente por obra de Cristo. Si tú estás inscrito en el libro de la vida, es solo por obra de Cristo. Él tomó sobre sí la condena por nuestros pecados y concedió a los creyentes su propia justicia perfecta. Tú y yo, hermano, tú y yo merecíamos y merecemos ser declarados culpables. Nuestra obra nos condena, pero solo la fe en Cristo y la obra que Él hizo en nuestro favor pueden hacer que esta sentencia que va a recaer sobre nosotros diga, fíjense, no solo va a decir absuelto, no solo va a decir no hizo nada malo, va a decir justo. ¿Se fijan la gran misericordia de Dios? Va a decir allí justo, y no solo más o menos justo, perfectamente justo. ¿Y por qué? Por la obra de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5. Fíjense lo que dice este pasaje. Dice, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros fuésemos hechos justos, y esa justicia que viene de Dios se imputa a nosotros por Jesucristo. Dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es decir, Dios es el que hace justo. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En ese día sí vamos a tener un abogado, hermanos, y es Jesucristo. El único que puede hacer
que nosotros de estar muertos en delitos y pecados pasemos a ser completamente justos. Hermano, por favor, reflexiona un momento en esto. Todos esos libros que contienen tus pecados, tus obras malas, tu rebelión contra el Señor, fueron puestos como el prontuario de Cristo en la cruz. ¿Has pensado en eso? Cristo, cuando fue a la cruz, tenía millones y millones y millones y millones de hojas de expediente llenas de pecados, de delitos nuestros. Todos ellos, todos nuestros pecados, si nosotros hemos creído en Cristo, todos nuestros pecados, todos ellos, todos, fueron cargados por Cristo y fueron imputados a Él como si Él los hubiera cometido. A Él se le trató como el adúltero, si tú cometiste adulterio. A Él se le trató como el homosexual, si tú fuiste homosexual. A Él se le trató como un mentiroso, como un ladrón, como un codicioso, como un avaro, como un desobediente a los padres. Incluso, hermanos, si un pedófilo se arrepintió, esos pecados fueron imputados a Cristo, como si Él los hubiera cometido. ¿Se fijan de lo que estamos hablando? Y todo lo que Cristo hizo, todo lo que tú ves en los evangelios, toda su justicia perfecta, todo lo que Él hizo, todo lo bueno, perfectamente bueno, fue pasado a tu libro. De eso estamos hablando aquí, en este juicio. Entonces este pasaje exalta a Cristo como el Rey glorioso, ¿cierto? Que se sienta en ese trono a juzgar, pero también lo exalta como el Salvador de los pecadores. Porque realmente debemos adorar a Dios por esta salvación tan grande. La salvación de quienes están escritos en el libro de la vida es un motivo para alabar a Jesucristo, ya que merecían la muerte eterna, pero han recibido la vida eterna. Eran enemigos de Dios, pero han sido hechos hijos de Dios. Comían del vertedero inmundo de sus pecados y han sido sentados a la mesa de los banquetes celestiales del Señor. La diferencia no la hacemos nosotros, sino el amor eterno de Jesucristo. Él nos amó primero. En esto se mostró el amor de Dios por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para salvarnos de esta condena. Hermano, tú debes aferrarte a Cristo, porque Él te salva de ser declarado culpable ese día. Y Él quiso hacerlo, tú no le pediste. Él quiso hacerlo, antes de que tú siquiera quisieras ser salvo. Él quiso salvarte. ¿Tu nombre es de lo que está escrito en el libro de la vida? Por favor, pregúntate eso. Es lo único que vale la pena preguntarse. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida o no? Si eres de aquellos que viven con excusas a la hora de seguir a Cristo, de obedecerlo, si pareciera que haces un favor al Señor cuando lo adoras o lo sirves, cuando sirves a tus hermanos, si no deseas la comunión con Cristo, si no deseas la comunión con tus hermanos, si relativizas la palabra de Dios y constantemente ves la manera de hacer lo que tú quieres y no lo que Dios ha ordenado, si no te molesta la presencia de tus pecados en tu vida, tienes todas las razones para pensar de que tu nombre no está inscrito en ese libro. Y necesitas desesperadamente a Jesús, necesitas desesperadamente ser hallado en Jesucristo, ahora, hoy, porque tú no sabes si este es el último sermón que vas a escuchar. Tú no sabes si este fue el último momento que Dios te dio para hacerlo. En este momento tú no tienes excusa delante de Él. Por el contrario, aunque luches cada instante con tu pecado, aunque te sepas imperfecto y sufras por eso, aunque estés lleno de maldad incluso cuando te dedicas a servir al Señor, aunque dudes de tu salvación frecuentemente y te cueste creer que Dios puede amarte a ti por tu pecado, si has creído en Jesucristo, si has creído en Él como tu Señor, como tu Salvador, puedes tener paz y confiar en que tu nombre está escrito en ese libro. Quizá no lo veas escrito, pero Él ha dicho, si tú crees en Cristo vas a tener vida eterna. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. El día de este gran juicio viene. ¿Estás preparado?
este es un llamado urgente a venir a Cristo, a rendirse a su señorío. Hermano, para terminar, si hemos hablado de lo terrible que será este día, no es para que te vayas a tu casa a encerrarte de miedo y terror, no es para que te quedes en un rincón inactivo, ya aterrorizado, sino para arrojarse a los pies de Cristo. Sea que tú seas un creyente que duda de su salvación, o que tú derechamente no seas un creyente, la única alternativa es Cristo. No hay otro camino, no hay otra solución. Fijémonos lo que dice Romanos 9:33. El que creyere en Él no será avergonzado. En ese día, si tú has creído en Él, no serás avergonzado. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por su advertencia tan clara. Ayúdanos a no suavizar esto, porque tú no lo suavizas, tú lo expusiste tal cual en tu palabra, con toda la crudeza de este momento, con todo lo duro de este momento, con todo lo atemorizante de este momento. Tú no le pusiste nada de azúcar para que fuera más saboreable a nosotros. Ayúdanos a aceptar esta verdad tal cual es, Señor, y que esto nos ayude a vivir cada día con esto en vista. Y también, Señor, para agradecer a Jesucristo por su misericordia, por su gracia infinita, que Él quiso venir a morir por nosotros y quiso recibir todo nuestro prontuario delictual, criminal, sobre Él y darnos toda su justicia, toda su obra perfecta. Gracias, Señor, por este Salvador tan maravilloso, tan grandioso, tan magnífico. Y gracias por esta advertencia, Señor. Ayúdanos a acogerla y a vivir en consecuencia. En el nombre de Jesús. Amén.